Bienvenidos una tarde más a estas actividades de la Cátedra Fernando de los Ríos y este ciclo en concreto que iniciamos este semestre con la intervención de quien fuera el último de los directores de la cátedra, Miguel Azpitarte, que hoy continuamos con el que fuera el segundo de los directores de la cátedra, José Antonio Montilla, y que finalizaremos evidentemente el mes que viene con quien inició, ¿no?, la andadura de esta cátedra universitaria, el profesor Cámara Villar. Pero esta tarde permítanme que muestre pues una especial satisfacción, ¿no?, de poder, no sé si presentar al compañero, al amigo José Antonio Montilla, porque creo que de todos es conocido su periplo académico, investigador y también de servicio público y de desarrollo de una actividad pública más que notoria. Por tanto, sería por mi parte un tanto pretencioso, ¿no?, pretender darle a conocer a quien yo entiendo de sobra conocido por todos ustedes en todas las actividades que he citado. Hoy nos acompaña básicamente en su condición de catedrático de Derecho Constitucional, de investigador del Derecho Constitucional, y profundo conocedor de la estructura territorial del Estado español, del modelo autonómico, al cual le ha dedicado buena parte de su actividad investigadora y buena parte de su trabajo en forma de monografías, artículos en revistas científicas, conferencias, etcétera, etcétera. Yo únicamente me voy a atrever a hacerle a ustedes una predicción en este sentido. Yo creo que una vez conocido por todos ustedes el amplio currículum del profesor Montilla, que a esta altura para muchos ya sería pues prácticamente un punto de llegada, ¿no?, de una vida profesional y de servicio público muy notoria, le hago la predicción de que lo mejor que tiene por ofrecer el profesor Montilla está por llegar. Lo mejor que ofrecerá tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista del servicio público está por venir, con lo cual le animo a que no dejen o sigan de cerca su trayectoria, porque tiene, entiendo, creo y estoy convencido, mucho que decir, mucho que aportar, todo ello bueno y todo ello en beneficio y por el bien del Estado y de la democracia española. Así que muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos en un tema en el que también tengo que confesarlo, y con esto voy a ir terminando, teníamos una cierta confianza en el momento en que hicimos el diseño de la conferencia, de que hubiera una cierta certeza normativa, ¿no?, sobre el modelo de financiación autonómica a la luz de los acuerdos que se alcanzaron entre el Partido Socialista catalán y RC de investidura, ¿no?, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. No ha sido así, no hemos conseguido esa formalización normativa, pero creo que ahora más que nunca es pertinente poner en una clave doctrinal, académica, objetiva, pues un debate que desde mi punto de vista en algunas ocasiones toma una deriva más pasional, más parcial y desde luego poco fructífera para la formación de una opinión pública libre, formada y democrática. En ese sentido espero, creo y confío que la intervención de esta tarde pues pondrá en un tono mucho más fructífero un tema tan apasionante como el de la financiación autonómica. Muchas gracias, José Antonio, y tienes la palabra. Gracias, Baldo. Para mí, sin duda, es un placer estar aquí esta tarde por múltiples razones. La primera es porque, efectivamente, yo fui director de esta cátedra, de la Cátedra Fernando de los Ríos. Tomé el testigo del profesor Cámara
y lo entregué al profesor Azpitarte de la misma manera que él lo ha entregado al profesor Oliver. En definitiva, todos hemos intentado lo mismo, el traer el debate constitucional a la sociedad. Eso es lo que son las actividades de lo que antes se llamaba la extensión universitaria. Esos debates que muchas veces se quedan en el aula o en el seminario, pues ofrecerlos al resto de la sociedad. Además, también es un placer para mí estar aquí esta tarde porque ahora en este momento no estoy en la academia, no estoy en la cátedra. Y bueno, cuando no se está, se añora mucho más. Entonces, agradeces estas invitaciones, en definitiva, estas posibilidades, aunque luego al final te cuesta encontrar ratos pues para dedicarte a estudiar, para que no te suene el móvil, para que el WhatsApp no esté continuamente mandando mensajes. Y tenía razón el profesor Oliver cuando decía que llevo muchos años dedicado a la organización territorial, trabajando la organización territorial del Estado. Saludo al primer director de la cátedra, Fernando de los Ríos, al profesor Cámara, que acaba de llegar. Decía que he dedicado muchos años a la organización territorial del Estado, pero siempre se me había resistido la financiación autonómica. Siempre la había dejado como un poquito de lado. Y hace ya un tiempo que he pensado que no, que había que trabajar, que la financiación autonómica es quizás una de las cuestiones que está todavía más abiertas, y eso que en el modelo territorial hay demasiadas cosas abiertas. Pero la financiación autonómica, sin duda, es una de ellas. Y voy a intentar exponer aquí en un rato algunas de las cuestiones que a mí me parecen claves, sin poder dar certezas, sin poder dar respuestas muy claras, pero sí para que se hagan una idea de por dónde va el debate, cuál es el problema, qué es lo que debemos abordar en torno a la financiación autonómica. Me he hecho un PowerPoint que, bueno, no lo hago habitualmente para las conferencias, pero sí quería hacerlo por varios motivos. En primer lugar, para que no se me vaya demasiado de tiempo, pero sobre todo para intentar ordenar las ideas, porque me parece que en financiación autonómica es importante que no nos vayamos por las ramas y nos centremos en lo fundamental. No esperen un PowerPoint con gráficos, ni esperen un PowerPoint con imágenes que entran, salen, esas cosas que no. Yo soy más analógico que digital y, por tanto, pero sí quiero seguirlo para trasladar lo que quiero decirles esta tarde, intentar ser lo más pedagógico posible. Y lo primero que tengo que decir es que voy a ordenar mi intervención en 4 partes. En primer lugar, voy a hacer hincapié en que la Constitución dice muy poco sobre financiación autonómica, porque tenemos que ser conscientes de cuál es el problema de partida. Es decir, difícilmente vamos a tener respuestas claras sobre financiación autonómica en España porque tenemos un problema de base, de origen, y es que la Constitución, como en el resto de las cuestiones sobre la organización territorial, no nos da esas respuestas. Y el problema, como suelo decir siempre, no es que en el año 78 no estuviera esas respuestas o esos planteamientos, como están en cualquier otra constitución descentralizada, en la Constitución alemana, en la Constitución suiza, en cualquier otra constitución de un Estado descentralizado. El problema no es que no lo dijera en el año 78, el problema es que no lo diga en 2025. El problema es que en estos 45, 47 años ya de desarrollo constitucional no se haya modificado la Constitución para recoger aquí los rasgos básicos del modelo de financiación autonómica que tienen que estar en la Constitución. En segundo lugar, en la segunda parte, lo que voy a hacer es proponer, decir cómo creo yo o qué debía decir la Constitución sobre financiación autonómica a mi juicio. Y para ello hay un elemento clave, y son los estatutos de segunda generación.
Los estatutos de segunda generación, los que se aprobaron en España a partir del año 2006-2007, dicen sobre financiación autonómica lo que debería decir la Constitución. De hecho, ya veremos que en algunos casos el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algunos de esos contenidos del Estatuto de Cataluña, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue el que se llevó al Tribunal Constitucional, aunque también lo decía el de Andalucía, lo mismo, declaró inconstitucional el de Cataluña, pero porque estaba en un estatuto y debía estar en la Constitución. En tercer lugar, la tercera parte, me voy a referir a las claves del modelo de financiación autonómica que tenemos en España y del debate que tenemos que abrir sobre ese modelo. Esto es, hasta aquí en las dos primeras partes voy a hablar del deber ser, pero tenemos que afrontar la realidad, por triste que sea, y es necesario que reformemos el modelo de financiación autonómica vigente, que es de 2009, tenía que reformarse en 2014, caducaba en 2014, han pasado 11 años y seguimos pendientes de esa reforma del modelo. Por tanto, aquí lo que voy a poder dar es unas claves del debate. A mi juicio, cuáles son las claves de ese debate. Y, finalmente, no quiero soslayar el debate sobre la propuesta que se hizo en el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Salvador Illa sobre la financiación singular de Cataluña. Porque, claro, eso es introducir un elemento nuevo, adicional, en el debate global sobre la financiación autonómica. Por tanto, tampoco quiero soslayarlo y me voy a referir a ello ya al final. Por tanto, entro en el desarrollo, ya digo, pues intentando no irme demasiado de tiempo para que luego pues podamos tener un debate, un diálogo sobre lo que aquí se diga y ya tendré tiempo, ya podré profundizar quizás sobre algunas de las cuestiones que aquí voy a señalar de manera telegráfica. Lo primero que quería indicar es qué dice la Constitución sobre financiación autonómica. Y en la práctica hay una desconstitucionalización del modelo. Dice que es competencia exclusiva del Estado la Hacienda General. He puesto 4 y no es 4, es 14, es 149.1.14. Que el Estado tiene una potestad originaria para establecer tributos y que el Estado debe garantizar el principio de solidaridad entre los territorios. 138. Y luego, los artículos que se refieren ya de manera más concreta, de manera más específica, a la financiación son únicamente 3. El 156, el 156, el 157 y el 158. El 156 establece una serie de principios como autonomía, como coordinación y como solidaridad. El 157 nos dice genéricamente cuáles son las fuentes de ingresos de las comunidades autónomas y el 158 se refiere a los instrumentos para hacer efectiva la solidaridad entre los territorios, esa que se menciona, como decía, en el 138 y que se atribuye al Estado pues esa función de garantizar la solidaridad en el 138. Bien, pues en el 158 nos dice los mecanismos. En el párrafo primero, los mecanismos de nivelación y en el párrafo segundo, lo que se denomina el Fondo de Compensación Interterritorial. Pero la clave está en el 156, en el 157.3, porque el 157.3 remite a una ley orgánica este diseño del modelo de financiación autonómica. Es decir, la propia Constitución nos viene a decir
como ocurre en otros muchos asuntos, que no se va a ocupar del modelo de financiación, sino que lo va a dejar al legislador orgánico. Lo va a dejar a una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Una ley orgánica que nos dice el 157.3 debe establecer el ejercicio de las competencias financieras, las normas para resolver los conflictos y las posibles formas de colaboración financiera entre el Estado y las comunidades autónomas. Si teníamos alguna duda sobre la función que va a cumplir esta ley orgánica, la resuelve el Tribunal Constitucional en la sentencia 192 del año 2000, cuando nos dice literalmente que la Constitución no predetermina el sistema, sino que atribuye esa función a una ley orgánica que cumple la función delimitadora de las competencias financieras estatales y autonómicas. Es decir, el propio Tribunal Constitucional reconoce esa desconstitucionalización, reconoce que la Constitución no establece esa relación, ese modelo, en definitiva, de financiación autonómica, sino que remite esta cuestión, la de delimitar las competencias financieras entre Estado y comunidades autónomas, lo remite a esta ley orgánica. Por tanto, de aquí deriva una consecuencia fundamental, y es que el modelo de financiación de las comunidades autónomas lo establece unilateralmente el Estado. No participan las comunidades autónomas, porque lo hace a través de una ley orgánica. Y una ley orgánica es una ley de las Cortes Generales. Esto tiene un elemento positivo, y es que garantiza la homogeneidad y también, si queremos, incluso una cierta adaptación rápida a las nuevas necesidades, una cierta flexibilidad, porque una ley orgánica pues se modifica, necesita mayoría absoluta de las Cortes Generales, pero se puede modificar con mucha más facilidad que la Constitución, obviamente. Necesita mayorías menores, mayoría absoluta en el Congreso, en el caso de la ley orgánica, mientras que son mayorías cualificadas lo que se exige para la reforma constitucional. Pero sin duda tiene un elemento negativo muy importante, y es que las comunidades autónomas no participan en la decisión sobre cómo se financia. Lo determina unilateralmente el Estado. Esto sin duda es una debilidad federal. A veces se dice, hombre, eso también ocurre en Alemania. Sin embargo, no es así, porque en Alemania, efectivamente, el Parlamento alemán es el que también determina el modelo de financiación, pero el Parlamento alemán tiene una Cámara, el Bundesrat, que está compuesta por los gobiernos de los Länder, de los estados alemanes. Eso no ocurre en España. En España no tenemos una Cámara territorial. En España tenemos el Congreso y tenemos el Senado, que es una Cámara de segunda lectura. En ningún caso es una Cámara territorial, ni por su composición, ni por sus funciones, pero por supuesto lo fundamental es que no lo es por su composición, porque no está compuesta por los representantes de los territorios, de los estados, sino que es una elección a través de listas de partidos, igual que se elige el Congreso, en el caso del Congreso, con algunas diferencias en las que, lógicamente, no voy a entrar. Bien, ¿cómo se compensa esta determinación unilateral? Porque podemos decir, hombre, pero esto no sería sostenible que lo decidiera libremente el Estado sin que las comunidades autónomas tuvieran nada que decir. Hombre, tampoco es eso. Hay mecanismos para compensar de alguna manera esta determinación unilateral. En primer lugar, los estatutos de autonomía dicen cosas sobre la financiación de ese territorio. En el Estatuto de Andalucía hay un título que se denomina Hacienda de la Comunidad Autónoma. Por tanto,
los estatutos de autonomía han introducido previsiones. Los estatutos de autonomía, sobre todo los aprobados a partir de 2006. Luego, también participa en la determinación del modelo, participa lo que se denomina el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un órgano de colaboración multilateral conformado por el Gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos. Es un órgano multilateral que, ya digo, pues participa en el proceso. Y luego, en tercer lugar, y esto en la práctica es lo más importante, la verdad, por la necesidad de un acuerdo bilateral entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas para que el modelo aprobado se aplique en el territorio. Si no lo acepta la comunidad autónoma, no se aplica en el territorio. No, este sistema, que, bueno, pues podemos decir que es pues, una forma de participación importante, pero no es constructiva, es destructiva. Es decir, no participa en el modelo, no acuerda el modelo, sino que tiene una suerte de poder de veto. Y ya veremos que en algún caso incluso se ha utilizado en algún momento. Por tanto, voy a centrarme un poco en los dos primeros mecanismos, en lo que aporta el Estatuto de Autonomía y la participación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El último, el tercero, tiene poco que añadir. Es un poder de veto, en definitiva, que tiene la comunidad autónoma. Bien, la relación entre el Estatuto de Autonomía y la LOFCA. Esto en un momento determinado nos dio lugar a muchísimos debates, el cómo pues, se conciliaban esas dos fuentes. El Estatuto de Autonomía, que es la norma institucional básica de la comunidad autónoma, y la LOFCA, que es la norma, la fuente, a la que la Constitución atribuye esa delimitación de las competencias financieras. Es decir, tiene una atribución directa de la Constitución, produciendo esa desconstitucionalización, que en definitiva no es tanto una desconstitucionalización, sino una remisión a una ley orgánica, a la LOFCA, con lo cual le da un cierto carácter materialmente constitucional a esa ley orgánica. Esto ya digo que se debatió muchísimo en la tramitación del Estatuto de Cataluña. ¿Cuál era la relación? Si era una relación jerárquica entre Estatuto y LOFCA. Incluso el propio Estatuto de Cataluña tenía una redacción cuando fue aprobado en el Parlamento de Cataluña, y luego en las Cortes Generales, como se hicieron una serie de ajustes en el Estatuto, pues se dice que LOFCA y Estatuto deben interpretarse armónicamente, que es como, bueno, pues eso significa que el Estatuto de Autonomía no puede contradecir a la LOFCA, pero se le reconoce al Estatuto una función interpretativa y complementaria en el territorio de cada comunidad autónoma. La sentencia 247/2007 sobre el Estatuto de Valencia dijo que corresponde al Tribunal Constitucional apreciar los efectos de la reserva constitucional, es decir, de la reserva constitucional a la LOFCA, sobre la validez y la eficacia de la norma estatutaria. Es decir, en esa sentencia el Tribunal Constitucional pues intenta conciliar. Es decir, bueno, pues en cada caso habrá que analizar y será el Tribunal Constitucional el que diga pues cómo se aplica el Estatuto o cómo se aplica la LOFCA si existe entre ellos una cierta contradicción, intentando conciliar ambos, en la línea de la interpretación armónica que dice expresamente, literalmente, el Estatuto de Cataluña. Pero luego la sentencia 31/2010, la del Estatuto de Cataluña, como en tantas otras cuestiones, arrasó y dijo claramente que los contenidos estatutarios, lo que dice el Estatuto, no puede condicionar el modelo de financiación autonómica. Por tanto, a partir de ahí,
Está claro que el estatuto puede establecer elementos singulares, puede establecer previsiones específicas para el territorio, pero siempre que, uno, no se condicione el modelo en su conjunto, el modelo de financiación para todas las comunidades autónomas, y, en segundo lugar, que nunca se contradiga la LOFCA. La LOFCA, en este sentido, después de la sentencia 31/2010, se diga lo que se diga, está por encima del estatuto. Introduzco aquí un apunte que es curioso. En el debate actual sobre la financiación singular de Cataluña, una de las cuestiones que se plantean para oponerse a esa financiación singular o a algunos elementos del acuerdo es que resulta contrario al Estatuto de Cataluña. Sin embargo, curiosamente, paradójicamente, si quieren, los defensores de esa financiación singular llevada a sus últimos extremos dicen, no importa, se puede contradecir el Estatuto de Cataluña siempre que lo diga la LOFCA, siempre que se modifique la LOFCA y lo diga esa ley orgánica. Bueno, paradojas que nos obligan pues a volver a la interpretación armónica. Yo creo que hay que hacer una interpretación armónica de la LOFCA y del Estatuto de Autonomía. Eso es lo que se refiere al Estatuto. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano de colaboración multilateral, como digo, pero no es un órgano de participación territorial, que quede claro. No es un Bundesrat. O sea, como no tenemos un Bundesrat, pues el Consejo de Política Fiscal y Financiera hace sus funciones, ni mucho menos. Me parece que con los dos elementos que ahí he señalado queda claro. Los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera no tienen carácter jurídicamente vinculante, son puras recomendaciones que se trasladan al Gobierno o se trasladan a las Cortes Generales. Pero es que además el Gobierno del Estado cuenta con la mitad de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y además las decisiones en el Consejo se adoptan por mayoría absoluta, en segunda votación. Por tanto, basta con que haya una sola comunidad autónoma que apoye al Estado para que ya tenga esa mayoría absoluta. Es decir, lo que quiero decir es que no nos engañemos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera no es el cauce de participación de las comunidades autónomas en el modelo de financiación autonómica, aunque, ojo, hasta ahora todos los modelos de financiación se han acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones jurídico-constitucionales que tiene el Consejo. Y por si había alguna duda, como siempre, la 31/2010, pues ahí vino con la motosierra, que diría alguno, y lo dejó claro. Es un órgano multilateral en el que el Estado ejercita funciones de cooperación y coordinación desde el artículo 149.1.14, es decir, desde la competencia exclusiva del Estado sobre la Hacienda General. Es decir, lo que hace el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010, que, bueno, yo he criticado mucho muchos de sus elementos, lo que hace aquí es reforzar el unilateralismo del modelo, el carácter unilateral del modelo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera participa, pero para nada decide. Para nada. Bien, claro, ya digo, lo he dicho antes y aquí lo tenía apuntado, que no tiene nada que ver con el Bundesrat. El Bundesrat pues aprueba las leyes que afectan a los ingresos, a la distribución de impuestos y a la financiación, aprueba la distribución de los principales impuestos y aprueba cualquier cambio en el sistema de compensación financiera, en los mecanismos de nivelación entre los estados más ricos y los menos favorecidos. Esa es la situación actual. ¿Cuál es mi propuesta sobre constitucionalización del modelo en clave federal? Como hemos visto, el modelo actual es muy poco federal. Pues
tenemos que tener claro que el modelo de financiación autonómica ni puede depender de una ley del Estado, sin participación de las comunidades autónomas, ni puede establecerse en los estatutos de autonomía, porque el estatuto de autonomía es una norma bilateral de aplicación en un territorio y, por tanto, no puede decidir sobre el conjunto. Por tanto, no nos sirve ni la ley, ni una ley orgánica tal como en este momento pues, está configurada en España, ni tampoco el Estatuto de Autonomía. Está claro que el 149.1.14 no se puede interpretar como se ha interpretado hasta aquí. Es una garantía de la unidad del modelo, sin duda, pero lo que no puede ser es un freno a la participación autonómica. Lo que no se puede decir es, bueno, como es competencia exclusiva, la Hacienda General del Estado, ya no participan las comunidades autónomas en cómo se financian las propias comunidades autónomas. No puede ser así. Luego el 133 debe reconocer potestad originaria para establecer tributos. También aquí tenemos una debilidad federal muy importante, y es que se ha establecido una distinción a la hora de establecer los tributos entre la potestad originaria que tiene el Estado y una potestad derivada que tendrían las comunidades autónomas o tendrían los entes locales. Esto también es necesario terminar con esta distinción. ¿Por qué no van a poder establecer tributos las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias y en ejercicio de la autonomía financiera? Y luego los principios del 156, estos principios sí son adecuados. Yo creo que es lo que mejor está en la Constitución sobre el modelo de financiación autonómica. Los principios, efectivamente, son autonomía, son coordinación y son solidaridad. Bien, lo que apuntaba al principio y ahora quiero desarrollar es que los estatutos de segunda generación, estos que se aprobaron a partir de 2006, a partir del de Cataluña y luego en Andalucía y luego en otras comunidades autónomas, pero estos quizás son los dos más destacados, el de Cataluña y el de Andalucía, estos estatutos introducen elementos que son muy interesantes para llevarse a la Constitución. Que quizá el problema es que no deben estar en un estatuto de autonomía, por lo que decía antes, de la naturaleza de un estatuto, sino que deben llevarse a la Constitución. ¿Y cuáles son? Pues, por un lado, la concreción de las específicas fuentes de ingresos. ¿Cuáles van a ser los ingresos de las comunidades autónomas? En segundo lugar, las posibles limitaciones a la solidaridad. ¿La solidaridad va a tener límites? Sí, puede tener límites, pero ¿cuáles van a ser esos límites? Y, en tercer lugar, la concreción de los órganos y los procedimientos para aplicar y para modificar el sistema. Concreción de las fuentes de ingresos. ¿Cuáles deben ser las fuentes de ingresos o cómo se deben de establecer las fuentes de ingresos de las comunidades autónomas? El 157 debería incluir un listado de cuáles son los impuestos del Estado cedidos total o parcialmente a las comunidades autónomas. Es algo que en la actualidad ya se hace en la LOFCA o se hace en los estatutos de autonomía. El 178 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dice cuáles son los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuáles son los porcentajes. Incluso dice después, en el párrafo tercero del 178, que esos tributos se pueden modificar por un acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma tramitado como proyecto de ley, pero que no se considerará reforma del estatuto. Es decir, para modificar esos contenidos, pues no es necesario pues reformar el estatuto, sino que basta con un acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma. Claro, esto ya nos da pie a entrar en el problema que tiene esta concreción de las fuentes de ingresos en la Constitución, que es lo que yo planteo, y es que le da excesiva rigidez. Pero, por otro lado, omitir toda referencia supone dejarlo en la incertidumbre. Por tanto, ¿qué hacen otras constituciones? Pues fijan topes máximos y topes mínimos. En lugar de precisar, pues establecen algunos topes. Luego, también es importante establecer los mecanismos de participación de los territorios
en la gestión y la recaudación de los impuestos, para que no haya dudas, para que quede claro cuál es esa participación. Y luego, sin duda, también me parece importante reconocer ese derecho que deben tener las comunidades autónomas de crear nuevos impuestos. Esto pues lleva a concretar en la Constitución cuáles deben ser los límites a la doble imposición. La doble imposición es el límite fundamental a que las comunidades autónomas pues prevean nuevos tributos. Algo que ya está gravado por el Estado no puede ser lo mismo, no puede ser gravado por la comunidad autónoma. Esa es la doble imposición. Sin embargo, esa doble imposición debería vincularse al hecho imponible que ya ha sido gravado y no a la materia, como en la doctrina del Tribunal Constitucional pues parece apuntarse. Por tanto, esto va en la línea de reconocer la potestad originaria de las comunidades autónomas para establecer tributos. Si queremos garantizar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, pues tenemos que reforzar ese derecho pues a tener sus propios tributos. En segundo lugar, y este aspecto me parece especialmente importante, especialmente relevante, la Constitución tendría que abordar la cuestión de los límites a la solidaridad. Actualmente lo único que hace es decir principio de solidaridad y los mecanismos de nivelación y de solidaridad, de nivelación en el 158.1, de solidaridad en el 158.2, que además luego la 31/2010 ha dicho esto es lo mismo. Esto son dos maneras de hacer efectivo el 138, la solidaridad interterritorial del 138. Por tanto, en definitiva, pues ha imbricado esos elementos. ¿Cuáles son los elementos, lo que hay que tener en cuenta, a mi juicio, a la hora de abordar esta cuestión de los límites a la solidaridad, para entenderlo? Pues he señalado ahí varios. En primer lugar, es importante jugar con el concepto de capacidad fiscal de los territorios y no tanto con el de recaudación efectiva. Aquí mi planteamiento, la verdad es que es un poquito atrevido. Digo atrevido en el sentido de que lo he leído poco en otros sitios, pero yo cada vez estoy más convencido de ello. A ver, los territorios deben desarrollar su capacidad fiscal a la hora de establecer el volumen global de ingresos que tiene el Estado y que hay que repartir entre las comunidades autónomas para que ejerzan sus competencias. No podemos atender a lo que ingresa cada comunidad autónoma. Tenemos que atender a lo que pueden ingresar, fundamentalmente a lo que pueden ingresar, a su capacidad fiscal. Intento explicarlo para que se entienda bien. Un territorio beneficiario de solidaridad, pongamos Extremadura, por no poner Andalucía, pero pongamos Extremadura, debe desarrollar su capacidad fiscal. No puede reducir su recaudación reduciendo impuestos, quitando impuestos, reduciendo sus ingresos. No puede reducir su capacidad fiscal y luego eso compensarlo con mecanismos de nivelación. Claro, porque eso enfada, permítanme la expresión, enfada a los que aportan solidaridad, a los que recaudan más de lo que necesitan para ejercer sus competencias y el resto pues lo tienen que trasladar para garantizar la prestación de servicios públicos de las restantes. Entonces, si ven que esas comunidades autónomas a las que hay que trasladarle fondos para que puedan ejercer
para que puedan prestar sus servicios públicos, para que puedan ejercer sus competencias. Y cuando hablamos de las competencias de las comunidades autónomas, pensemos siempre educación, sanidad, servicios sociales. No solo, pero fundamentalmente. Estas son las más costosas. Bien, si esos territorios eliminan ingresos quitando impuestos, pongamos impuestos de sucesiones o impuestos de donaciones, pues es lógico que las comunidades, estas que aportan solidaridad, pues digan, hombre, esto no me parece adecuado. Pero por otro lado, este primer argumento lo hemos oído y, bueno, aquí no sé, pero en otras comunidades autónomas se oye muchísimo. Y no solo en Cataluña, en Baleares, por ejemplo, pues también lo utiliza mucho. Pero no olvidemos otra parte que también hay que tener presente. El territorio que aporta a la solidaridad, el territorio que recauda más de lo que necesita para para ejercer sus competencias y, por tanto, el resto lo tiene que trasladar para la nivelación, también respecto a él hay que atender a su capacidad fiscal y no a lo que recauda. Porque lo que tampoco puede habilitar el sistema es a que reduzca sus ingresos reduciendo impuestos a su ciudadanía y, pues, por ello, a través de ello, contribuya menos a la solidaridad. Pongo un ejemplo que lo tengo un poco más adelante, pero me parece que viene al pelo el decirlo aquí. Pensemos en el impuesto de sociedades. Una comunidad autónoma, pues, que recauda mucho, porque es una comunidad autónoma rica, Madrid, Baleares, Cataluña, o Baleares, Madrid, Cataluña, por ese orden, que son en el orden que están. Claro, puede decir, bueno, pues, de todas maneras, como me sobra fondos para ejercer mis competencias, y esos fondos van a ir para nivelar, van a ir en definitiva a otros territorios, pues en lugar de esto lo que hago es reducir el impuesto de sociedades en mi comunidad autónoma, con lo cual genero más dinamismo económico en mi comunidad autónoma, porque si rebajo el impuesto de sociedades, esto hace que vengan más empresas a ubicarse en mi territorio y, por tanto, tendré más crecimiento económico. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Pues acrecentar la brecha entre las más ricas y las más pobres. Siempre, cada vez serán más ricas las que con ese sobrante, pues lo utilizan para reducir sus impuestos, los impuestos a sus ciudadanos, a sus empresas, a las personas físicas o jurídicas en su territorio, pues van a ir más ricas, y las otras, pues lógicamente van a ir pues siempre pues, en peor condición, porque incluso es posible que muchas de sus empresas se trasladen a esos territorios más ricos donde tienen más beneficios fiscales. En definitiva, dumping fiscal, para resumirlo en una palabra. Por eso, los estatutos de autonomía se refieren a que hay que compensar la desigual capacidad fiscal, pero se refieren al esfuerzo fiscal similar. Y el esfuerzo fiscal similar, cuando lo dice el Estatuto de Cataluña, está pensando, sin duda, en Extremadura, en Andalucía, pero cuando lo dice el Estatuto de Andalucía, está pensando en Cataluña, o en Baleares, o en Madrid. Es decir, que tenemos que mirar esas dos caras. Por cierto, la referencia al esfuerzo fiscal similar que hay en el Estatuto de Cataluña la declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional en la 31/2010, pero la declaró inconstitucional porque no se podía establecer en un estatuto de autonomía porque afectaba al conjunto. Es decir, como afectaba al conjunto del sistema, esa exigencia de un esfuerzo fiscal similar, pues no lo podía decir un estatuto de autonomía, pero la Constitución sí.
La Constitución sí puede exigir a todas las comunidades autónomas un esfuerzo fiscal similar en este proceso de nivelación. Bien, eso es lo que se refiere a la capacidad fiscal. La nivelación parcial. La nivelación parcial también es otro elemento de limitación a la solidaridad. Es decir, hay que nivelar. Todas las comunidades autónomas deben prestar los servicios en las mismas condiciones, pero todos los servicios. Y entonces se plantea el debate, no. Los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y servicios sociales. En los demás, no. Esto es un intento de evitar lo anterior. Es decir, desde las más ricas, pues es decir, vale, nosotros contribuimos a que se presten los mismos servicios, pero no cualquiera. Lo que no queremos es que las comunidades autónomas menos favorecidas pues dediquen esos fondos de nivelación, los dediquen pues a cualquier cosa, sino que los tengan que dedicar necesariamente a los servicios públicos, a sanidad, a educación, a servicios sociales. Claro, están actuando con una especie de paternalismo, como si pues fueran de distinta condición, cuando aquí lo que se trata es de equilibrar, de nivelar. Son puestos ahí que introduce condicionalidad, pero sobre todo introduce desconfianza. O sea, es como decir, no, es que no van a utilizar bien los fondos de nivelación. Aquí también la sentencia 31/2010 también se cargó la nivelación parcial, por cierto, en el estatuto, porque lo que dijo es que corresponde al Estado y no al Estatuto de Autonomía determinar qué servicios públicos son fundamentales y el nivel en la prestación. Es decir, por tanto, es el Estado el que va a decir cómo va a ser esa nivelación. Luego, el tercer límite que quería mencionar a estos mecanismos de nivelación y solidaridad es el principio de ordinalidad. Todos creo que hemos oído hablar del principio de ordinalidad. A ver, el principio de ordinalidad es un invento del Tribunal Constitucional Federal alemán y se recogió en el Estatuto de Cataluña en el artículo 206/.5. En el de Andalucía no, este no nos interesaba. El principio de ordinalidad, digamos que a Andalucía pues, no le interesaba tanto y este no está en el Estatuto de Andalucía. Y el Tribunal Constitucional pues dijo que era constitucional, que el principio de ordinalidad era constitucional. ¿Era constitucional en qué sentido? En que se trataba de procurar que la aportación de solidaridad no perjudicara a las regiones más prósperas más de lo razonablemente necesario para el fin de promoción de las menos favorecidas. Es decir, con el principio de ordinalidad lo que se pretende es que a través de los mecanismos de nivelación o de solidaridad el ranking, la posición de las distintas comunidades autónomas no se altere solo como consecuencia de las aportaciones de solidaridad. Es decir, es como una especie de límite, pero de un fair play, o sea, de unas reglas de juego básicas. Así es como lo interpreta el Tribunal Constitucional. Pues sí, efectivamente, hombre, no puede ser que a través de esos mecanismos pues se altere ese orden. Pero ya digo que a mí me parece que para conseguir ese objetivo es mucho más interesante el garantizar que van la misma capacidad fiscal o valorar el volumen total de ingresos a partir de la capacidad fiscal de los territorios. Y valorándolo a partir de la capacidad fiscal de los territorios, pues ya si se produce ese cambio en la posición de los territorios, de las distintas comunidades en el ranking, ya será porque la comunidad autónoma no lo ha hecho bien. Pero si tú a las regiones menos desfavorecidas le obligas de alguna manera a ejercer su capacidad fiscal y, por tanto, a que no puedan empezar a quitar impuestos y luego aprovecharse de los mecanismos de solidaridad, pues eso me parece un mecanismo más útil
que establecer esta especie de posicionamiento estanco, diciendo que no se pueden mover pues, la posición de una y otra comunidad autónoma. Pero, en definitiva, creo que el Tribunal Constitucional lo interpreta como eso, una suerte de regla de fair play para que, bueno, pues no se sienta especialmente perjudicada pues las regiones más prósperas. Y luego, por último, hacía referencia aquí al Fondo de Compensación Interterritorial y, a ver, en el Fondo de Compensación Interterritorial lo que yo quiero destacar es que es un mecanismo que está en la Constitución para superar los desequilibrios económicos estructurales y que en la práctica no se ha utilizado. Se han utilizado los mecanismos de nivelación, pero no el Fondo de Compensación Interterritorial. Y este es el mecanismo, digamos, para no cambiar, o sea, no cambiar la situación coyuntural, sino la situación estructural, para que realmente una comunidad autónoma pues pueda avanzar y equipararse a las más prósperas. Por eso se basa fundamentalmente en la inversión. Curiosamente, este equilibrio territorial ha procedido más de los fondos europeos que del Fondo de Compensación Interterritorial. Cuando nuestra Constitución establece ese mecanismo, pues resulta que esto se ha garantizado de alguna manera, todos sabemos, en Andalucía se ha vertebrado carreteras, todo eso se vertebró en su momento a través de los fondos europeos, de los fondos FEDER. Pero es que esa es la función que debería haber cumplido el Fondo de Compensación Interterritorial. Y en cuanto a órganos y procedimientos para el funcionamiento del sistema, pues reitero, la ley debe concretar el modelo, aunque la Constitución tiene que establecer el marco. La Constitución tiene que decir muchas más cosas de las que dice en este momento. Y en la elaboración y aprobación de esa ley tienen que participar los territorios. La participación actual a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por supuesto, es insuficiente y debería existir, lo repito como tantas veces, creo que llevo 35 años repitiendo esto, debería hacerlo una Cámara de Representación Territorial, un Senado territorial, no el Senado. O sea, el Senado español no se puede reformar. El Senado español hay que sustituirlo por una Cámara de Representación de los Territorios. A mi juicio, de los gobiernos de las comunidades autónomas, porque los gobiernos son los que tienen la dirección política de los territorios, por tanto son los que representan a los territorios. Por tanto, un Bundesrat, o sea, como ocurre en Alemania, es el único caso que existe en el mundo. Bien, aquí está claro que las comunidades autónomas deben participar en la gestión de los impuestos. Y aquí los estatutos mencionan dos instituciones que me parece serían importantes llevarlas también a la Constitución. Por un lado, las agencias tributarias autonómicas. El Estatuto de Andalucía lo prevé la Agencia Tributaria de Andalucía, aunque no se ha creado. Y dice que tienen que prestar colaboración y asumir por delegación la gestión de los tributos locales, es lo que nos dice. Bien, pues podría plantearse, y luego lo volveré a decir en la conclusión, un consorcio que agrupe a todas las agencias territoriales en una administración única, dotada de un sistema unificado de información y gestión. Esto, lo adelanto ya, es mi propuesta en el debate que espero que se abra pronto sobre la financiación singular de Cataluña y que la Agencia Tributaria de Cataluña, como la Agencia Tributaria de Andalucía en su caso, pues sea la que recaude, la que gestione, la que liquide, la que inspeccione todos los impuestos, no solo los impuestos propios de la comunidad autónoma, los impuestos cedidos, sino también los impuestos del Estado que se recaudan en la comunidad autónoma. Mi propuesta es que eso
tendría que hacerlo un consorcio que agrupe todas esas agencias en una administración única, ya digo, con un sistema unificado de información y gestión. Porque lo que no puede ser es que sean agencias separadas unas de otras sin el adecuado sistema de información. Y luego, la segunda institución importante es esta comisión bilateral. En los estatutos nuevos se llama Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, pero en definitiva es la comisión bilateral que ha existido toda la vida. En el Estatuto de Andalucía se regula en el 184 y se dice que es un órgano bilateral para concretar, actualizar y hacer seguimiento del modelo en el territorio. Y esa es efectivamente la función que debería cumplir el órgano bilateral, esta comisión mixta bilateral. ¿Cuál es la que ha cumplido hasta ahora el órgano bilateral? Pues simplemente rechazar o aceptar la aplicación en el territorio del modelo de financiación que ha sido acordado en el órgano multilateral. Por tanto, tendría que tener esta otra función a mi juicio. Bien, como decía al principio, hasta aquí el deber ser. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debería ser, a mi juicio, el modelo de financiación? Pero hay que enfrentarse a la triste realidad de cómo es. En un marco constitucional deficiente, como he intentado explicar, que al final está establecido por una ley orgánica unilateral del Estado, se han aprobado hasta ahora 5 modelos de financiación de régimen común. Yo no voy a entrar aquí en los territorios forales. He señalado ahí algo, pero eso no lo quiero mencionar. En España, supongo que todos lo sabemos, pero lo recuerdo, estamos hablando de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que son las 15 comunidades autónomas, pero hay 2 que tienen un régimen completamente distinto, el régimen foral. Un régimen foral que consiste en que recaudan, gestionan los impuestos en su territorio y aportan al Estado lo que ha supuesto, lo que puede haber supuesto el gasto del Estado en la comunidad autónoma, el cupo. Bien, yo ahí solo digo 2 cosas. Primero, que estos territorios no contribuyen a los mecanismos de solidaridad. Yo creo que ese es su elemento de crítica más fuerte. Y luego, un dato objetivo que hay que tener en cuenta, que en la práctica han proporcionado una financiación por habitante superior en esos territorios. Es decir, la financiación por habitante es superior en País Vasco y Navarra que en el resto. Eso es así. Y los 2 elementos van unidos. El que estos territorios no contribuyan a los mecanismos de solidaridad, a la nivelación de las otras comunidades, de las comunidades más desfavorecidas, pues lógicamente le hace pues, que cada vez tengan más financiación por habitante. Y esto tiene una consecuencia lógica, que es el deseo de emulación. Claro, si yo quiero ser como el País Vasco y como Navarra, claro. ¿Por quién? ¿Por parte de quién? Hombre, Andalucía no lo va a decir, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha no lo van a decir, ni Galicia. Pero Baleares o Cataluña o Madrid, pues sí lo pueden decir. Porque efectivamente, pues les iría mejor sin tener que contribuir a los mecanismos de solidaridad. Bien, pues en España se han aprobado hasta ahora 5 modelos de financiación. Hasta el año 86 no había modelo. Eran acuerdos bilaterales cada vez que se hacía un traspaso. Era el sistema de coste efectivo. Se hacía un traspaso, esto cuesta tanto, pues toma. Por parte del Estado, toma. Luego, entre 1987 y 1991, se aprobó un primer modelo, que era un modelo que era básicamente de transferencias del Estado a partir del cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. Aquí no había autonomía financiera, aquí las comunidades autónomas no tenían apenas ingresos por sí mismas, era todo transferencias del Estado. Entre 1992 y 1996 hay un segundo modelo que pues, se modifica la fórmula para el cálculo de las necesidades de gasto, pero ya está, es el mismo esquema. Luego, entre 1997 y el año 2001, en el año 96, se aprueba un modelo para el quenio 1997-2001, en el cual
ya empieza con la cesión de impuestos a las comunidades autónomas, para darle más autonomía financiera a las comunidades autónomas. Este acuerdo no lo aceptan ni Andalucía, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, lo rechazan en su comisión bilateral y, por tanto, estas tres continúan con el modelo del 92. Continúan con el modelo anterior. Por lo que decía al principio, comunidad autónoma que lo rechaza, pues no lo aplica. Y luego, el modelo entre 2001 y 2009 se aprueba por ley orgánica. Esta es la primera novedad importante, por ley ordinaria, quiero decir. Es decir, la LOFCA establece el marco, pero el modelo concreto está en una ley ordinaria, la Ley 21/2001, se aumenta la cesión de impuestos a las comunidades autónomas y la capacidad normativa, y además se dice que ya no se va a revisar quinquenalmente, que esto ya va a ser para toda la vida. Esto evidentemente no es así, y en el año 2009 se aprueba un nuevo modelo. Seguramente han caído en la cuenta que entre 2001 y 2009 pues están todos los estatutos de autonomía de segunda generación, donde se prevé, como decía antes, las fuentes de ingresos de las comunidades autónomas, con las cesiones de impuestos, con el aumento de las cesiones de impuestos, de impuestos parcialmente cedidos y totalmente cedidos a las comunidades autónomas. Es decir, y todo esto es lo que hay que recoger en un modelo de financiación. Y, por tanto, en el año 2009 se aprueba un nuevo modelo de financiación que vuelve al carácter quinquenal. Se dice que va a estar vigente hasta 2014, con más cesión de impuestos y más capacidad normativa. De 2014 hasta aquí, pues estamos esperando que esto se revise. No se ha renovado. Llevamos 10 años con el modelo caducado. ¿Por qué no se renueva? Pues ahí he señalado algunos argumentos, algunos motivos. Primero, por la fuerte caída de ingresos públicos que se produjo por la gran recesión y que afectó, todavía en 2014 estaba afectando a España. Claro, a ver, para llegar a un acuerdo sobre el modelo de financiación, el Estado, que es, como digo, el que tiene las riendas, porque es un sistema muy unilateral, pues tiene que poner más dinero en la mesa. Tiene que aportar más ingresos al sistema. Solo aportando más ingresos al sistema, solo cuando todas las comunidades autónomas van a conseguir más, pues pueden aceptarlo todas. Si no, es difícil que lo acepten. Y esto, pues en 2014 no era posible plantearlo así. Lo que se hace es un poco marear la perdiz. En el año 2017 se crea una comisión de expertos que hace un informe estupendo, un informe muy interesante, pero claro, que al final es un informe muy teórico y que no ayuda demasiado a llegar al acuerdo político. Luego, tampoco podemos olvidar la situación de inestabilidad política. La crisis de Cataluña, muy importante. Todos los modelos de financiación han sido impulsados desde Cataluña. Cataluña ha planteado el problema, ha planteado el debate y a partir de ahí pues, se ha negociado. Por tanto, el que Cataluña pues, estuviera con la crisis del procés, pues eso la inhabilitaba para participar en el debate político, al que parece que ha vuelto. Bueno, pues veremos a ver en qué términos. Luego, como sabemos, se produjo en el 18 la moción de censura. Hubo dos elecciones generales, tanto en el 16 como en el 19. Es decir, una situación que dificultaba este acuerdo. Luego, también fue muy importante los efectos del COVID. ¿Por qué? Porque el COVID dio lugar a un incremento de las transferencias extraordinarias del Estado a las comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas que ya se quejaban de que estaban infrafinanciadas con el modelo de 2014, pero como en virtud del COVID empezaron a recibir muchas transferencias para el ejercicio de sus competencias, pues ya la preocupación era menor. La preocupación por modificar, por reformar el modelo ya no era tan acuciante para ellas. Y luego también la dificultad de la propia negociación. La negociación es muy costosa para el Gobierno central, como digo, porque tiene que poner más fondos encima de la mesa, más recursos en el sistema. Pero luego no olvidemos que las comunidades autónomas van a tener unas posiciones absolutamente antagónicas. Ahora lo veremos. Ahora creo que se verá mejor en las siguientes diapositivas. Por tanto,
El marco es inadecuado, pero no podemos esperar a la reforma constitucional, ni podemos esperar a tener una Cámara de Representación Territorial. Tenemos que abordar el debate ya, por lo menos el debate. En nuestro modelo, que ya digo, que es muy deficiente porque se conjugan rasgos unilaterales, multilaterales y bilaterales. Unilaterales en cuanto, como digo, es la LOSCA y las leyes luego ordinarias las que han concretado los modelos, sin participación de las comunidades autónomas y con la influencia política de los que están presentes en el Congreso, que es en definitiva quien decide, porque la posición del Senado es muy secundaria en nuestro modelo. Sabéis que las leyes se aprueban en el Congreso, van al Senado pero luego vuelven al Congreso. Entonces, quien realmente tiene influencia no son las comunidades autónomas, que no participan. Los que sí tienen influencia son los grupos nacionalistas que tienen representación en el Congreso de los Diputados, que es quien aprueba la ley, la LOFCA, o la modificación de la LOFCA o la ley ordinaria en su caso. Luego, es un sistema multilateral, ¿vale?, porque participa el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no tiene carácter vinculante y la posición del Estado siempre va a ser preponderante. Y luego es bilateral, porque cada comisión mixta debe aprobar el nuevo modelo y si no lo hace, no se aplica. ¿Pero eso es bueno? ¿Eso es bueno para el conjunto? Pues seguramente no. Seguramente que las comunidades autónomas no participen, pero luego tengan derecho de veto, pues no es la mejor forma de tener un modelo de financiación autonómica sano. El modelo funciona de la siguiente forma. Ya sé que me estoy pasando de tiempo y voy corriendo ya, no puedo correr más. Pero el modelo de financiación tiene los siguientes rasgos, que además son rasgos que tiene desde el año 86. Primero, se establece un volumen total de recursos. Estos son los recursos. Y ahí está bien que sea el Estado el que diga, vamos a ver, estos son todos los recursos del sistema. Los recursos que necesitan globalmente las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas para ejercer sus competencias. ¿Qué se hace? Se parte del modelo anterior y se hace una revisión al alza, siempre al alza, porque siempre van a ser más las necesidades que tengan las comunidades autónomas. Luego, en segundo lugar, se establecen las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma. Es decir, ¿cuánto necesitan para financiar sus competencias? Esto es lo que el criterio es la población, pero lo que se llama la población ajustada. Es decir, la población condicionada por una serie de criterios. Y aquí ya se abre la caja de Pandora, porque ¿cuáles son esos criterios? Pues claro, esos criterios pues pueden ser desde la edad de esa población, el envejecimiento, porque está claro que es más caro, pues cuando la población está más envejecida, el ejercicio de la competencia de sanidad, por ejemplo, es los residentes reales, porque hay territorios con una gran presión turística o con una presión migratoria importante. Puede ser la insularidad, porque no es lo mismo estar aquí y desplazarnos a Madrid con un coche que tener que coger un avión. O la despoblación, porque el coste de la educación o de la sanidad no es lo mismo en la Alpujarra que en el área metropolitana. Por tanto, los intereses de las comunidades autónomas son distintos. Luego, en tercer lugar, lo tercero que se hace es calcular cuánto ingresan las comunidades autónomas con sus impuestos y, por tanto, cuánto necesitan o cuánto les sobra. Y aquí es donde vuelvo a lo de antes. No debería ser tanto cuánto ingresan, sino cuánto pueden ingresar. Si queremos que realmente esa nivelación sea aceptada por todos. Y finalmente se establecen una serie de reglas de modulación y de fondo. Bien, el modelo del 2009, y esto sí que lo voy a pasar rápido, no tiene mucho sentido hacer hincapié, establecía que las necesidades de gasto se iban a establecer sobre los 3 servicios esenciales, es decir, parecía acoger el modelo de la nivelación parcial, pero solo sobre el 75%, solo con el 75% de la recaudación. Con el otro 25%, pues se dotaba un fondo de suficiencia para atender a las otras necesidades de gasto de las comunidades autónomas. Con lo cual, aunque aparentemente era nivelación parcial, no era nivelación parcial. Ha seguido siendo nivelación total. El modelo hasta ahora ha sido en la práctica de nivelación total. Y
¿Cómo se debe abordar la negociación actual, a mi juicio? Pues yo creo que el problema fundamental no es el volumen total de recursos. Ahí es fácil el acuerdo de cuál es el volumen total de recursos que necesitan las comunidades autónomas. Los problemas vienen en la fórmula para calcular las necesidades de gasto, es decir, en cómo se determina esa población ajustada, y ahí yo creo que el acuerdo tiene que ser una serie de directrices políticas y a partir de ahí criterios técnicos. No veo otra opción. Ponernos de acuerdo, si esto es posible, en establecer una serie de elementos de carácter político que hay que priorizar. Vamos a priorizar la despoblación, vamos a priorizar la población inmigrante en el territorio, es decir, y a partir de ahí que sea, digo criterios técnicos, que ya es hasta las máquinas, ya son los algoritmos, ya es que lo meta el algoritmo, el diseñarlo y que lo que resulte de ahí. Esa puede ser una fórmula para facilitar el acuerdo. Y luego, en el cálculo de los ingresos de cada comunidad autónoma, pues reitero, hay que reforzar los instrumentos fiscales de las comunidades autónomas, sin duda, la autonomía financiera, pero garantizando que mantienen su capacidad fiscal para evitar el dumping fiscal de las regiones más ricas. La corresponsabilidad fiscal tiene dos componentes, autonomía y responsabilidad. Por tanto, todos los territorios tienen esa responsabilidad. En otro caso, como explicaba antes, se profundiza la división entre las comunidades más ricas y más pobres. Y luego un elemento que también es importante destacar, y es que en los últimos años, a falta de modelo, porque el modelo pues ya había quedado obsoleto, claro, son 10 años, las necesidades de gasto de las comunidades autónomas han cambiado mucho. Se está jugando con las transferencias extraordinarias no retornables, el COVID, o ahora se ha planteado también la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas. La condonación parcial de la deuda para que las comunidades autónomas puedan, pues, primero, pagar menos por su deuda. Lógicamente, la deuda se traslada al Estado, pero el coste de la deuda para el Estado no es el mismo que el coste de la deuda para las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que no pueden salir a los mercados, que con la infrafinanciación, con la crisis de la gran recesión, con todo lo que quiera. No es cuestión de analizar por qué, pero es cierto que hay comunidades autónomas que no pueden salir a los mercados o que salen con un coste de la deuda muy alto. Por tanto, pues sin duda, aliviarle la deuda, pues lógicamente les facilita, les libera fondos para el ejercicio de sus competencias y pues le facilita incluso salir a los mercados en mejores condiciones. Es decir, pagar menos, en definitiva, por su deuda. Pero no podemos olvidar, son medidas de alivio transitorio. Es por la situación en la que nos encontramos. No son soluciones para el modelo. Es necesario reformar el modelo de financiación. Y ya termino haciendo una referencia al encaje en este modelo del acuerdo. Ya termino porque ya me he pasado de tiempo de sobra, pero perdón. Termino ya. Esto es también el problema que tiene el tener las diapositivas, que claro, no te va a dejar algunas sin contar. Pero termino con el acuerdo. El acuerdo, lo primero que hay que decir es que es un acuerdo político. Un acuerdo político es papel, o sea, no está en el BOE, ni está en las Cortes Generales. Es decir, eso se puede interpretar como se quiera y permite diversas concreciones. Pero ¿qué dice el acuerdo? Lo primero que dice es que Cataluña está infrafinanciada. Hombre, claro, y Andalucía y todas las comunidades autónomas están en este momento infrafinanciadas, todas porque estamos con el modelo que caducó en 2014. En segundo lugar, dice que no se trata de modificar el modelo, sino cambiarlo por otro nuevo basado en la singularidad y en la bilateralidad, compatible con la participación en órganos multilaterales. Es decir, lo que plantean en este es un nuevo modelo que se base en el carácter singular de Cataluña y en el carácter bilateral, en el acuerdo bilateral. Luego, en tercer lugar, mantiene el principio de solidaridad sin ningún cambio. Es
decir, contribución al sostenimiento del gasto del Estado que garantice la solidaridad entre los territorios. Es decir, la solidaridad no se toca. El acuerdo, pues, dice claramente que no se toca la solidaridad, no se cuestiona, porque lo único que hace referencia es al principio de ordinalidad, y ya hemos visto que el principio de ordinalidad está perfectamente constitucionalizado, en cuanto el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional. Por tanto, no afecta a la solidaridad según el Tribunal Constitucional. Y luego, el punto de referencia para el acuerdo es el modelo que se aprobó en 2005 en el Parlamento de Cataluña, cuando se estaba tramitando el Estatuto, pero que luego fue modificado en las Cortes Generales en el Estatuto finalmente aprobado. Y en ese modelo que aprobó el Parlamento de Cataluña en el año 2005, pues decía que la Generalitat gestiona, recauda, liquida e inspecciona los impuestos soportados en Cataluña a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, y a partir de ahí se produce una aportación a las finanzas del Estado por el coste de los servicios que presta el Estado en el territorio y por la solidaridad. No solo por el coste de los servicios, sino también por la solidaridad. Valoración de la propuesta. Rápidamente. En realidad lo que se plantea es un tercer modelo. No es ni el de régimen común, porque el modelo de régimen común, pues ya hemos visto que la comunidad autónoma no es la que gestiona, recauda los tributos del Estado. No, lo que hace es gestionar y recaudar los tributos propios y los que han sido cedidos total o parcialmente por el Estado. Pero aquí lo que se plantea es que la comunidad autónoma los recaude todos, como en los territorios forales. Pero ¿por qué no es foral? ¿Por qué no es como el foral? Porque dije antes que en los sistemas forales pues no hay solidaridad, no hay aportación a la solidaridad, no hay mecanismos de nivelación, y aquí sí se aporta a la solidaridad. En segundo lugar, lo segundo que quería decir es que la inconcreción constitucional abre la vía a estas singularidades. Como la Constitución no dice nada, o no dice apenas nada, siempre que se incorpore a la LOFCA, no tanto al Estatuto, sino a la LOFCA, y no colisione con principios constitucionales, que el principio constitucional más fuerte es la solidaridad, pues siempre que no colisione con la solidaridad, pues caben en la Constitución, en principio, estas singularidades. Por otro lado, el artículo 56.2 de la Constitución, que apenas se menciona, he estado buscando en los comentarios a la Constitución, comentarios al 156.2, y apenas hay, es que no hay. Pues en este artículo dice la Constitución que se abre la vía a la colaboración o la delegación en las comunidades autónomas de los tributos propios del Estado. Es decir, los tributos propios del Estado no solo pueden ser gestionados en colaboración, sino que también pueden ser delegados a las comunidades autónomas. A mi juicio, en este acuerdo, que es un acuerdo político, pero los problemas son más prácticos que constitucionales. Los problemas es que lo que resulta prácticamente imposible es fraccionar las haciendas, fraccionar la hacienda de cada comunidad autónoma. Porque esto es muy difícil en la práctica. Pensemos en el impuesto de sociedades. ¿Cómo se gestiona el impuesto de sociedades en estos supuestos? Por ello, yo os decía antes, y ahora reitero, que lo que soy partidario es de un consorcio de las distintas agencias, de manera que la gestión, la recaudación, la liquidación se haga a través de ese consorcio en la que está la agencia del Estado y las agencias autonómicas, y a través de ese consorcio donde esté absolutamente comunicado, unificada la información, que es clave, la información de los contribuyentes, que es el elemento fundamental. Ahí que no se escape nada, que no se escape nadie, que no haya lagunas, porque esto es de la hacienda de uno y esto es de la hacienda de otro, todo unificado, pues a través de ese consorcio sí es importante que participen directamente las comunidades autónomas y, si se quiere, que se actúe con el criterio de administración única.
pero, ya digo, a través de un ente consorciado. También me parece importante destacar que esta propuesta lo que debería abrir la vía es a la negociación y que debería resultar de esta negociación una mayor participación de los territorios, no solo en la determinación del modelo, sino en la gestión del modelo. Es decir, lo que debe de resultar de aquí, como ha ocurrido tantas veces con las propuestas que vienen de Cataluña, es que seamos capaces de llegar a un acuerdo que permite una mayor participación de los territorios, porque lo que es evidente es que aquí hay un déficit. En este modelo, en el modelo que se ha desarrollado en España de financiación autonómica desde el 86, hay un déficit de participación de las comunidades autónomas. Y luego, pues finalmente, esta idea que ya he apuntado de por qué no las agencias tributarias consorciadas. En fin, creo que es necesario abrir el debate, aunque las condiciones no sean adecuadas, pero es que cada vez vamos peor. O sea, cada vez, a medida que pasa el tiempo, las comunidades autónomas están más infrafinanciadas, más dependen de estas transferencias extraordinarias, el dumping fiscal cada vez es más evidente, no hay criterios que lo limiten. Es decir, necesitamos abrir el debate. Lo que ocurre es que son tres debates que necesariamente van a ir imbricados. Por un lado, la reforma de la Constitución para constitucionalizar la financiación autonómica. Por otro lado, la renovación del modelo caducado en 2014, con el difícil acuerdo sobre la población ajustada y la necesidad de evitar tanto lo que yo llamo abusos de solidaridad como el dumping fiscal. Los abusos de solidaridad, que digamos que es lo que pueden hacer las regiones más desfavorecidas, como el dumping fiscal que van a ejercer o que pueden ejercer las más ricas. Y luego, el tercer debate es incluir en ese debate que va a tener que ser, que tiene que ser multilateral, que es sobre la financiación de las comunidades autónomas, no de una comunidad autónoma o de otra comunidad autónoma, incorporar ahí esta propuesta de financiación singular de Cataluña en un marco que lógicamente tiene que ser abierto a otros territorios. Es decir, nada de lo que se reconozca a Cataluña pues, puede ser negado a otros territorios que así lo soliciten. Por tanto, esto nos introduce también aquí un tercer debate. Quiero pedir disculpas por haberme alargado en exceso y, por supuesto, pues es el momento de abrir un diálogo sobre esta cuestión, si así les parece. Muchas gracias. Debate que pasamos a abrir directamente y me ahorro los halagos para tener tiempo de una mayor participación del público. Por lo tanto, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantear? ¿Sería posible comenzar el debate constitucional suprimiendo los regímenes forales? Porque eso no lo entiende ningún ciudadano español. Da la impresión de que fue una concesión al País Vasco por el problema de ETA y ya de refilón a Navarra. Pero eso no es asumible. ¿No podría hacerse eso? Bueno, ¿O hay cosas tabús en la Constitución que no se pueden? Sí. Vamos a ver. El origen está en las guerras carlistas. Pues fíjate. No está de hecho, se mantuvo durante el franquismo. Es decir, hombre, digo que lo que quiero decir con ello es que no es una cuestión coyuntural ni vinculada al terrorismo de ETA, ni una concesión graciosa al País Vasco ahora en el periodo democrático. No. Viene de las guerras carlistas. Entonces, ahora, efectivamente, cuando a cualquier experto se le dice que haga un análisis sobre el modelo de financiación autonómica,
te pone el dedo en los territorios forales. Y sobre todo, no tanto en el sistema en el que recaude, gestione, no tanto eso, sino la no participación en los mecanismos de solidaridad. Eso es lo que no tiene ninguna justificación. Claro, responde a que es otro modelo distinto. No, claro, los mecanismos de nivelación y solidaridad es en el modelo de financiación común, pero esto es otra cosa. Esto, como es un modelo distinto, aquí no tienen cabida. Por tanto, claro que tendría que plantearse, podría plantearse esa cuestión. Si no se plantea es por un análisis puramente político, por lo que eso podría suponer en el caso del País Vasco y Navarra, el crecimiento del independentismo que eso podría provocar en esos territorios. O sea, ese es el motivo. Los motivos son motivos políticos, lógicamente. Desde la perspectiva constitucional, pues evidentemente cualquier reforma del sistema de financiación pues debería abordar esa cuestión, pero yo empezaría por la parte de la solidaridad, de la aportación a los mecanismos de solidaridad y el ajustar la financiación por habitante. O sea, que si la financiación por habitante en País Vasco y Navarra es más alta, y eso es un dato objetivo. Por eso aquí en los modelos de financiación a veces hay debates que son un poco absurdos, como los de que no se publiquen las balanzas fiscales, o cuando en financiación hay que darle la máxima transparencia a los datos, porque los datos son los que no engañan, aunque se pueden interpretar, siempre se pueden interpretar y siempre va a haber distintas formas de verlo o de enfocarlo. Pero, por ejemplo, ese dato de la financiación por habitante en los distintos territorios del Estado, bueno, pues si se ve que en País Vasco y Navarra pues cada vez es más alto, pues oye, aquí está pasando algo. Aquí esto habrá que ajustarlo, habrá que balancearlo de alguna forma. Gracias. ¿De qué se está gastando? ¿Cómo se está gastando? Porque aquí hay que tener en cuenta la poca transparencia de las comunidades autónomas y las ineficiencias de las administraciones autonómicas, que son unas administraciones muy ineficaces, donde el dinero se va, no se sabe cómo, y todo porque voy a hablar en un lenguaje, porque siempre lo he estado hablando, muy llano. A las comunidades autónomas hay que hacerlas. Cada comunidad autónoma debe hablar en corto. Muchas gracias. Digo, si no le importa, para facilitar el debate. Hay que hablar en corto a las administraciones y ver dónde se está gastando, cómo se está gastando, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Se ha entendido. Muchas gracias. ¿Contestado? En la intervención que, lógicamente, genera ese interés por emular, ¿no? Cuando se ven los datos, pues yo quiero ser como el País Vasco, como Navarra, ese es el debate, pero es enlazo con lo que decía antes. Bueno, pues es un debate que hay que introducir y yo lo introduciría con la participación en los mecanismos de solidaridad. Empezaría por ahí. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, agradecerle sobre todo su conferencia, que ha sido muy interesante. Y mi pregunta es, yo he visto el debate entero esta mañana y viendo cómo van la política de los partidos políticos, sobre todo de las derechas, ¿usted cree que alguna vez se llegará a poder empezar a hablar siquiera del tema de la financiación sin tener ese odio que se tiene actualmente a todo lo que propone el Gobierno? Hombre, hay que hacerlo, hay que plantearlo. Claro, evidentemente, ya digo, las condiciones son pésimas, pero las necesidades están ahí. Por tanto, hay que plantearlo todos los días para ver si en algún momento se consigue una ventana de oportunidad. Evidentemente, claro, si se ve un debate parlamentario, pues te desanimas, ¿no? Dices tú, bueno, es que
es que es imposible, pero es que el problema está ahí y, por tanto, nosotros tenemos la obligación de recordar continuamente que esto hay que resolverlo, que año que pasa, año que la situación empeora y que no se puede resolver con parches, que hay que hacerlo. O sea, que si una comunidad autónoma no puede salir a los mercados porque la deuda se la come, pues habrá que condonarle parte de la deuda. Pero que eso no es la solución. La solución es establecer las fuentes de ingresos para que esa comunidad autónoma pues pueda tener esos ingresos y pueda ejercer sus competencias. Entonces, hay que recordarlo todos los días hasta que se pueda hacer. ¿Vale? Yo simplemente finalizar dándole las gracias y de verdad poniendo de manifiesto el esfuerzo, ¿no?, que para José Antonio ha significado esta conferencia, pero sobre todo quiero darte las gracias porque ese esfuerzo ha sido para nosotros altamente útil, ¿no?, y creo que nos ha proporcionado una estructura metodológica para entender y para conocer y para seguir estudiando y profundizar en un tema que, por cierto, a todos los juristas nos cuesta bastante trabajo abordar, ¿no?, que es los modelos de financiación y el derecho presupuestario y cuestiones que, en definitiva y desgraciadamente, pues son las que priman a día de hoy, ¿no? Con lo cual, muchas gracias. La pasta, efectivamente. Y a un jurista nos ponen un número por delante y nos vuelven locos, ¿no? Con lo cual creo que este esfuerzo de sistematización y de síntesis, pues creo que no es no solamente desde el punto de vista divulgativo, sino también desde el punto de vista científico, más que necesario. Muchas gracias, José Antonio, y esta es tu casa.